Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable divulgando la programación de Su Mundo TV, Hablando la Verdad. En el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web sumundotv.com, además masivamente a través de las redes sociales y análisis inéditos, contundentes, profesionales en el periódico Primicias, impreso, Primicias Digital, primicias.net, primicias.com.do. No hay dudas de que en República Dominicana habrá que escribir la historia de los charcos, su impacto generando enfermedades, generando tapones, incomodidades a los ciudadanos, como ha ocurrido en las últimas horas. Por un charco, aquí en Santo Domingo, en este día se ha producido un kilométrico tapón de los tantos tapones que se generan por la falta de un alcantarillado pluvial en Santo Domingo, que le hace la vida imposible a los ciudadanos y que generó en este día un tapón desde el Ministerio de Defensa hasta gran parte de la avenida 27 de febrero. Pero no solamente se pasa ese drama en ese lugar, sino también lo que ha ocurrido históricamente en la avenida Luperón y muchos otros lugares cuando se inunda la ciudad de Santo Domingo. En el país todo es bla, 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 y los problemas se van agravando no solamente por los tapones generados por los charcos, sino porque aquí todo es un gran relajo. En República Dominicana todo es un gran relajo y no se resuelve nada en perjuicio del pueblo dominicano. Miren eso es la ciudad de Santo Domingo, que como dice el periódico Diario Libre, en el día de hoy recordamos lo que ocurrió con las inundaciones de noviembre pasado, donde prácticamente Santo Domingo no tuvo otra opción que admitir que estamos amenazados por inundaciones en tiempos de lluvia. Pero también estamos amenazados por esa irresponsabilidad ciudadana que han convertido las calles y avenidas y circunvalaciones en almacenes de basura. En esa funda negra que usted está viendo ahí, es posible que haya hasta un gato muerto, un animal, porque también lo tiran a las calles. Y vemos ciudadanos irresponsables que se suponen muy educados, lanzando basura desde los vehículos en las calles de Santo Domingo. Yo recuerdo que siendo estudiante, orgullosamente estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la escuela que ha formado a miles de periodistas profesionales, yo veía cuando me dirigía frecuentemente a mi pueblo histórico, querido, amado, el pueblo de Esperanza, yo veía la gran cantidad de huesos de pollo en los tiempos en que compraban los pollos en la posada cibaeña. Luego se los llevaban en funditas en los autobuses
y luego lo derramaban en la autopista Duarte. Pues esa práctica sigue con basura, con plásticos, y hoy los canales, los ríos, las playas, vaya a Güivia para que usted vea cómo esos barrios de la capital tienen inundados de basura. El Gran Santo Domingo, sus ríos atentando contra el río Sama, atentando contra el Mar Caribe, dañando la imagen de lo que fue la playa de Güivia. Y además, vayan ahí donde está el puente flotante para que ustedes vean la cantidad de basura, de enfermedades que genera esa basura en ese río que termina en el mar. Yo le pido al señor director que coloque la imagen del charco para recordar lo siguiente. No recuerdo, después que el doctor Balaguer gobernó el país en los últimos 10 años, que tomó muy en serio la inundación de la avenida Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard, y se hizo un túnel para que las aguas terminaran en el Mar Caribe. No he visto otras soluciones en materia de solución al problema de la acumulación de aguas en las vías públicas, y debo ser justo porque el doctor Leonel Fernández, siendo presidente de la República, en la gestión de Johnny Marte en el Club Los Prados, pues hubo una solución que se ha ido inclusive deteriorando, aunque no se acumula la cantidad de agua que se acumulaba en años atrás, y hay que reconocer el esfuerzo que se hizo para buscar una solución a ese problema. Pero aquí tenemos graves charcos, grandes acumulaciones de agua cuando usted pasa por el frente de Teleantilla, cuando usted dobla ahí entre Rica y Teleantillas, que va hacia Los Praditos. Ahí cuando llueve la situación es insoportable, como la situación es insoportable también en la misma calle Doctor de Filló, en la zona de Los Praditos y muchos puntos del ensanche Quisqueya. El tema del alcantarillado pluvial, al igual que nuevos acueductos para la ciudad de Santo Domingo y la inversión millonaria en la solución de esos lugares donde se acumula el agua, incluyendo los pasos a desnivel, los túneles, el deterioro de los elevados, como ocurrió ahí en la cercanía del Provocón Cuarto, que se llevaron un pedazo del elevado de la Kennedy y lo han dejado como nada, sin barandilla y sin nada, porque como dice Hugo López Morrobel, mi amigo editor deportivo del periódico El Día, aquí lo dejan deteriorar todo, incluyendo las instalaciones deportivas y muchas otras infraestructuras. ¿Cuánto le cuesta al país la cantidad de tapones diarios en materia de consumo de combustible? Que por cierto, a mayor consumo de combustible, más ingresos recibe el gobierno por los impuestos a los combustibles, pero esto genera daños a los vehículos, esa agua acumulada, eso genera enfermedades, eso genera que muchos empleados no puedan acudir a las empresas por los tapones kilométricos, y también genera mucha inconformidad en un pueblo que debería levantarse con las sonrisas, pero que lo que se encuentra son tapones. Y yo quiero, aparte de esos charcos y esos tapones, también protestar por un desorden que hay aquí en la capital y que se vea a cualquier hora del día, como es la de los vehículos pesados circulando por la calle Pedro Livio Cedeño, esquina Camino Chiquito, aparte del ruido que generan todas esas bocinas tocadas a cualquier hora y respetando la paz y la tranquilidad
de los ciudadanos. Hoy acabamos de ver decenas de autobuses, patanas, y vimos también un tanquero kilométrico en medio de un tapón ahí en Camino Chiquito con La Mejía y Cotes. Una calle que, por cierto, entre Camino Chiquito y la Kennedy hay un desorden con la basura y con muchísimas cosas más. Y yo quiero preguntar si es que no hay una alcaldesa que resuelva el problema, porque todos los días ahí eso es basura, basura, basura. Y a propósito de la basura, que tiene que ver también con las aguas estancadas, como presentamos el video, la recogedera de basura hay que cuestionarla. Pero también hay que cuestionar que ciudadanos irresponsables llenen las calles de hojas y de palos y no introduzcan esto en fundas plásticas para favorecer el trabajo de una mayor recolección de los desperdicios. En la calle Florinda Soriano, en la Castellana, pasó anoche un camión de la alcaldía para recoger la basura y hoy en la mañana, pasando por ese lugar, pues se quedó muchísima cantidad de hojas en las calles. Entonces la brisa mueve todas esas hojas y hay un desorden con el asunto de la basura, tanto por la irresponsabilidad ciudadana como también porque empleados de esos camiones quieren hacer las cosas rápidamente y no las hacen bien. Ese drama que tenemos ahí es una ciudad agredida, una ciudad con problemas, una ciudad donde no se respeta nada. Señores, aquí tenemos un vertedero casi en cada esquina en Santo Domingo. Vaya a Los Paraditos para que usted vea esa calle ahí entre la Gustavo y la calle que comunica la urbanización Fernández y los otros sectores aledaños a la Castellana y Los Prados, para que usted vea la cantidad de basura que hay. Y eso es la otra cara que hay que presentar del país sobre la ineficiencia pública, sobre el problema grave de los desperdicios, y parece que no le importa a las autoridades, pero también a muchos ciudadanos irresponsables que llenan las aceras y contenes de desperdicio. Vamos, por otra parte, a cambiar de tema. Hay que enfrentar la delincuencia en los sectores del Gran Santo Domingo. En las últimas horas se reportan otros tiroteos en el sector Enriquillo de Herrera y el pueblo pregunta: ¿y dónde está el plan antidelincuencia tan cacareado con diferentes nombres? Y no se puede vivir en el ensanche Enriquillo. Pero ayer también siguió el tema de los Tres Brazos, el tema de los enfrentamientos entre bandas en Moca, el tema de los Frailes, donde una joven perdió la vida, y los tiroteos también son intensos. Recordemos lo que pasó recientemente con la muerte en tiroteos ahí en los Guandules, donde los bandoleros tampoco no quieren permitir que esos ciudadanos vivan decentemente y en paz. ¿Dónde están las patrullas mixtas? ¿Dónde están las patrullas mixtas? ¿Dónde está el orden para apresar a cientos de motoristas que andan atracando aquí en la capital dominicana y en el país? Pero señores, atracan en una clínica a una paciente con una pistola en las manos. Va cualquier delincuente y penetra cualquier lugar público. Y aquí han asaltado gente hasta en baños. Gente que ha ido a orinar
a Baños han sido asaltados en el país. Entonces, aquí hay que poner el orden, hay que concentrarse en las prioridades del país, hay que concentrar la seguridad ciudadana para que no sigan metiendo la República Dominicana como un país inseguro, donde en la madrugada atracan saliendo de discotecas y muchísimas cosas, gente drogada, gente queriendo penetrar en las viviendas. Entonces, que nadie se ponga guapo por todo lo que uno tiene que decir, pero no podemos renunciar al ejercicio de la verdad, como es la misión profesional y de este programa. Hablando la verdad, quiere identificarse con los reclamos contra la delincuencia en Cristo Rey. Allá en los Guandules, en Gualey, el histórico barrio cercano al puente, donde José Francisco Peña Gómez, en el puente de la 17, pronunció tantos discursos a favor de la democracia dominicana. Señores, el pueblo pregunta por las patrullas mixtas. ¿Dónde están las patrullas mixtas? ¿Dónde están los policías para el patrullaje por cuadrantes? Santiago insoportable con la delincuencia. El Gran Santo Domingo insoportable con la delincuencia. Herrera sin policías y una indiferencia policial con delincuentes que andan metiéndose en rojo en los semáforos y que quieren seguir haciendo de las suyas en el país. Yo creo que a pesar de que estemos en un año preelectoral que motiva mucha preocupación a quienes gobiernan o a quienes están en el poder, como a los políticos de oposición, la oposición y el gobierno deben fajarse con el tema de la delincuencia por encima del populismo político y del clientelismo político que genera un año preelectoral. En otro orden, tenemos los resultados de la encuesta Marpen-Stawell, en la que el presidente Luis Abinader aparece con un 47%, Leonel Fernández un 32% y Abel Martínez un 19%. Anoche estaba viendo que ahora, después que el doctor Fernández abandonó el PLD para forzar para crear un partido nuevo, la Fuerza del Pueblo, ahora hay una formulita anti-Abinader que consiste en lo siguiente, también para enfrentar el PRM. La formulita es sumar el porcentaje de Leonel y Abel y entonces hacer notas de prensa para decir que están por encima de Abinader. Hasta el momento no hay ninguna alianza política oficial y una gran pregunta de este programa: ¿cederá la oportunidad de su vida el candidato Abel Martínez del PLD, que según los resultados del 2022, con un 38% el PLD quedó como segunda fuerza, a pesar del desfile de renunciantes del PLD en los últimos meses? Pero la gran pregunta es si el PLD está dispuesto a ceder su espacio de segunda fuerza política a la Fuerza del Pueblo de manera coyuntural con las elecciones del 2024. Está en las calles Abel Martínez, está en las calles Leonel Fernández y hay una batalla política
que será el pueblo dominicano en las urnas el que definirá la verdad sobre tantos datos de encuesta, de pronóstico y de todas las cosas que dicen los políticos del país. Vemos a los partidos emergentes, minoritarios, sumamente activos. Ahí vimos detalles de una rueda de prensa, de unas contradicciones que hay en el partido de Luis Acosta Moreta, un sector atacando negociaciones con el PRM para los comicios del año 2024. Pero también vemos muchos pronunciamientos de políticos, incluyendo una expresión que ha sido del periódico Primicias y de este programa y de Coloquio, que ahora la utiliza Radamés Jiménez, nuestro querido amigo mocano. Nosotros hemos escrito más de 100 trabajos sobre cómo el precio del gas licuado de petróleo ha apagado cientos de miles de estufas en el país. Y ahora Radamés Jiménez utiliza esa expresión que ha sido un fuerte tema de hablando la verdad, Coloquio y Primicias, hablando de un gobierno que apaga estufa. La expresión de Primicias, hablando la verdad, y Coloquio es que el precio del encarecido gas licuado de petróleo apaga miles de estufas en República Dominicana. Vamos a concluir este segmento haciéndonos eco de parientes de personas fallecidas que denuncian que en el INACID hay cadáveres en el piso y con gusanos. Entonces, si tenemos las calles contaminadas por los charcos, provocando enfermedades, y también tenemos cadáveres en el piso y con gusanos en el INACID, entonces eso indica que estamos muy mal. Señores, el mes de mayo ha venido trayendo lluvias para combatir una sequía en República Dominicana y vemos que ha aumentado el suministro de agua en unos 400 millones de galones de agua, según la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Las lluvias motivan un cambio para quienes puedan en la gastronomía casera en República Dominicana. En este mes de las lluvias, en este mes de las madres sacrificadas dominicanas, que tanto amor derraman en los hogares. Y ese cambio de gastronomía se dirige con tantas lluvias hacia los sancochos, hacia el asopao, hacia el mondongo, el patimongo, la sopa de res, el sancocho de 7 carnes, sancocho de habichuelas, sancocho de guandules, sancocho con pedazos de ese maíz dulce que usted ve ahí que producen en Constanza, al igual que la yautía, los muslos de pollo allá de Licey al Medio, de Moca, de La Vega. Pero hay que hablar de la imposibilidad que tiene el dominicano para hacer realidad un patimongo. Para un dominicano, hacer un patimongo, que no es más que la mezcla de patas de vaca, de cerdo y mondongo. Primero hay que destripar e higienizar muy bien las patas y el mondongo para que pueda tener la calidad de primera. Pero eso tiene un costo y habría que ver, de acuerdo a los quintiles, a los ingresos y al costo de la canasta familiar, qué representa un patimongo, un mondongo, paticas guisadas aparte de cerdo o la pata de res guisada también. Hay que buscar sazón, hay que establecer el costo
del gas licuado de petróleo, y hay que también calcular el tiempo que le dedica un dominicano para preparar ese plato. Si usted quiere hacer un mondongo, quizás amerite también de otro costo. Pero en el caso del sancocho, hemos visto en las últimas horas la yautía blanca. La yautía blanca y la yautía amarilla, como la uyama, las papas, la yuca mocana o la yuca blanca de diferentes puntos del país están con precios más altos. Vemos cómo una libra de yautía blanca aparece a 74 pesos la libra, lo que indica que hacer un sancocho no es una pajita de coco, como dirían allá en el sector de los guandules, el sector populoso de los guandules, o ahí en la zona de Borojol, en la Vicente Noble, camino al puente de la bicicleta. La yautía amarilla también por encima de los 73 pesos. El maíz, un paquete de 4 pedacitos, entre 80 y 90 pesos. La libra de pollo, 80 pesos, entre 80 y 83 pesos. Pero si usted la compra en un colmado, de seguro que todo será más caro. Usted tiene que buscar agua de botellones de calidad para hacer ese sancocho. Si va a buscar el ají cubanela, vimos anoche que la libra está a 39 pesos. Pero hay que invertir en ajo, en cebolla roja, y hay que invertir también en orégano, en puerro, en cilantro fino, el cilandrito y el cilantro ancho. Mientras más carnes usted le echa a ese sancocho, más caro se pone. Vimos que la libra de auyama ha aumentado a 29 y a 30 pesos en el mercado. Vemos que hay dos tipos de papa. Una papa suelta, que la están ofreciendo en algunos negocios a 17 y 20 pesos la libra, pero hay otra papa de mayor calidad que está entre 39 y 40 pesos. Hay que decir que en el caso de la yuca mocana se ha duplicado de precio de 17 a 34 o 35 pesos la libra. Pero en el caso de la carne de res está muy cara. La carne por excelencia más económica que hay es el pollo, siempre y cuando que usted compre el pollo entero a entre 80 y 83 pesos la libra. Si usted comete el error de comprar las piezas del pollo de manera separada, es decir, las alas, el muslo bate que usted está viendo en ese sancocho, si usted viene y compra esas carnes así sueltas en piezas, entonces el sancocho se va a encarecer. Pero el sancocho amerita de una compañía muy especial: el arroz blanco y el aguacate. Hay diferentes tipos de arroz. Hay arroz entre 25 y 30, pero el arroz de mayor calidad es de más de 30 pesos la libra, según las investigaciones de Hablando la Verdad, Primicia y Coloquio. Hay que decir que el gran compañero de ese sancocho debe ser un aguacate de Cambita, ahí de San Cristóbal hacia Los Cacao, una zona donde hay más de 100.000 tareas sembradas de aguacate. Pero hay un aguacate muy especial, el aguacate puertoplateño, el aguacate de masa fina, u otros aguacates Carla,
Hay uno que se pone morado inmediatamente, se va madurando. El aguacate criollo, el aguacate Semil 34, como el aguacate que también producen allá en Calimete, en Elías Piña, o el aguacate de los ocoeños en Sabana Larga, en el Naranjal y otros puntos de Ocoa, que también son los compañeros eternos del sancocho dominicano, un plato sabroso pero costoso, castigado por la inflación. Pero si usted no tiene para hacer un sancocho, decídase por un asopao criollo, con el arroz, con el pollo, con el sazón, con los tomates bugalú o la pasta de tomate, con el agrio de naranja cibaeño o el agrio de naranja de Santo Domingo Oeste, donde hay procesadoras de agrio de naranja que combinan con el orégano y otros condimentos. El asopao también necesita un aguacatico criollo y ahí lo tenemos. El asopao es otro plato en tiempos de lluvia. Y yo recuerdo tertulias frecuentes con el desaparecido e inolvidable amigo Jacinto Peinado, que en una ocasión, siendo el máximo ejecutivo de la Toyota en la República Dominicana, nos montó en un helicóptero a Parisito Goico, esa figura que hizo historia en el Congreso, en el Senado de la República, a Hipólito Mejía Domínguez, a Fran Rodríguez, el ex ministro de Agricultura desaparecido y es director del IADEI del INDRI, desaparecido hace varios meses, y a quien les habla nos montó en su piloto, con su piloto Alex Santana, en el antiguo aeropuerto de Herrera, y nos llevó ese helicóptero al valle donde Peinado ofreció un sabroso sancocho dominicano con motivo de la presencia de los principales ejecutivos de la Toyota de Japón, de América Latina y el Caribe. Y Jacinto valoraba la importancia de los platos dominicanos y decía que un asopao o un sancocho son dos platos de grandes ligas. Y yo le decía a mi amigo Jacinto que también el rabo encendido es otro plato muy popular en República Dominicana, como esa sopa de pollo antigripe tan utilizada por los dominicanos para combatir los virus en tiempos de lluvia. Otro plato popular es el bacalao a la criolla, con los condimentos dominicanos y el sazón dominicano que se unen a la gastronomía noruega con el bacalao que llega desde Noruega. El dominicano debe rendirle honor a esa gastronomía con la sopa de res o de pollo o de vegetales, con su popular mondongo, con el patimongo, con las paticas de res o cerdos guisadas, con el sancocho de 6 o 7 carnes, con el sancocho de habichuela, con el sancocho de guandules, con el bacalao a la criolla, con el locrio, con el moro, con los pedacitos de chicharrones, de esa capa
de chicharrón de allá, de Guanábano en Moca, o de Licey, o de La Vega, o de cualquier pueblo que produzca los cerdos criollos en el país. Tiempos también para aprovechar el mofongo, tanto de yuca como de plátanos, para unir el ajo de Constanza con los pedacitos de chicharrones de allá de San Víctor, de Villamella, o el chicharrón casero de moda en los hogares dominicanos. Apostemos al moro choncho de habichuelas negras con pedacitos de chicharrón. Apostemos también en los hogares dominicanos a la ropa vieja, como un homenaje a esa carne ripiada, como la hacen allá en Cuba. Finalmente, para irnos al cambio, platos ideales, el plato bandera nacional, con las habichuelas de San Juan, con la ensalada, con los vegetales de Ocoa, Constanza, Jarabacoa, Rancho Arriba y otros puntos del país, y esa carne criolla guisada de pollo, de res o de cerdo, para que el dominicano pueda elevar la calidad de vida y pueda también en tiempos de lluvia hacer sus platos preferidos en los hogares dominicanos. El tema de la pobreza, ese tema de una parte del gobierno dominicano en este día. Y dice el gobierno que ha reducido la pobreza en 3% y que hay más de 200,000 que salieron de la pobreza en 2022. Pero no se ha dicho en estadísticas mundiales, que precisamente la pandemia del COVID le trajo al mundo millones de nuevos pobres. Pero en el país están diciendo que más de 200,000 salieron de la pobreza. Parece que contaron uno por uno los pobres que salieron de la pobreza. Y sería bueno que, como en el país se habla tanto de transparencia, que a cada uno de esos dominicanos que salieron de la pobreza lo presente con los datos, con su cédula, con un testimonio, para que el tema sea creíble a nivel de la sociedad dominicana. En un país de más de 11 millones de dominicanos, en un país con una economía informal entre un 58 y 59%, agravada por la invasión haitiana, que está controlando esa invasión haitiana, está controlando más del 60% de los negocios que tenían dominicanos en la zona fronteriza. Y se está hablando, cuando los dominicanos han perdido el 60% de sus negocios en la zona fronteriza, se está hablando de una reducción de la pobreza, que coincide también con esa avalancha de dominicanos que nuevamente, a pesar de la crisis en Puerto Rico, están desafiando el mar Caribe y quieren llegar en yolas a Puerto Rico. Este año ha aumentado el número de dominicanos repatriados desde Puerto Rico, sorprendidos en viajes en yola. Pero más de 24,000 dominicanos han sido deportados al país, que han sido apresados en México, y que indica que esa ruta dominicana de abandono del país a través de Centroamérica, como la reaparición de los viajes en yola, son dos puntos que deben preocupar
a quienes hablan de la reducción de la pobreza y deben preocupar al gobierno del presidente, al gobierno que encabeza, porque el gobierno es de todos los dominicanos, al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. El tema de la pobreza nos trae, según el gobierno, que 1.283 personas están en extrema pobreza. Y yo vuelvo y pregunto que en un país de más de 11 millones solamente hay 400.000 personas en extrema pobreza. Eso hay que reestudiarlo. 2.942.255 nacionales son pobres en general. Y dice el gobierno que hay mayores parámetros para medir el umbral. Bueno, esperemos las reacciones sobre el tema de lo que dice el gobierno de que ha reducido la pobreza en un 3%. Un tema muy polémico. En otro orden, para despedir, tenemos una serie de temas de este día. Los barrios inseguros en el país, los cambios que acaba de hacer a una resolución bastante polémica que fue cuestionada por partidos políticos sobre la reserva de candidatos. Ayer hizo la Junta cambios y la mayoría de los partidos están saludando ese cambio dispuesto en la resolución que había emitido la Junta Central Electoral. Los precios del gas natural, los precios del gas licuado de petróleo, de los combustibles en la palestra, y preguntaremos que por qué no, o preguntamos por qué no bajan todos los precios de los combustibles si ha bajado considerablemente el precio del petróleo. Qué bueno que Santo Domingo Oeste tiene una oficina para ofrecer datos e informaciones sobre el turismo en la República Dominicana. Sectores alarmados por la delincuencia y la sociedad alarmada por falsos profesionales, falsos psiquiatras, cirujanos plásticos, psicólogos, psicólogas, sin haber ido a una universidad. Imaginémonos, quiero reiterar mi felicitación por el cumplimiento en la comunicación con su deber, como siempre, a mi amiga y hermana Nuria Piera. No basta con reuniones para combatir la delincuencia, sino darle de frente a la delincuencia. Virginia Antares es la candidata presidencial del partido Opción Democrática y dice que ella está confiada en que tarde o temprano llegarán al poder. Y es una pregunta interesante. ¿Cuándo los partidos emergentes y minoritarios llegarán a dirigir la República Dominicana? Es un tema importante en un país donde hay un sismo político, hay un terremoto político hacia las elecciones del 2024, pero también un país que registra el incremento de los sismos en las últimas semanas en la República Dominicana. Muchos sectores cuestionando el abandono de la docencia por parte de los maestros, y una buena noticia, dice Pasaportes que hay 15.000 pasaportes en esperas de retirar y que está expidiendo 3.000 pasaportes diarios. Buena noticia. Lo que no es una buena noticia es la amenaza de un narcotraficante a la doctora Miriam Germán Brito. Se sospecha que es un caco dominicano residente en España, y qué bueno que los organismos de inteligencia están investigando el caso. Hay que proteger a la doctora Germán, un modelo de funcionaria público,
en el sector público, que ha entregado su vida a los tribunales de la nación y ahora como Procuradora General de la República. El tema del doctorcito y otros hay que llevarlo a las últimas consecuencias y hay que decir finalmente en un tema económico que la Asociación de Industria de la República Dominicana está reiterando su oposición a un proyecto de ley sobre un hub logístico y en el caso del este, si el turismo le genera tantos miles de millones de dólares a la economía dominicana, ¿por qué le pagan salario de hambre a esos empleados? Hay que cambiar el chucho en el país con la verdad siempre. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, que como siempre viene encendido con los temas de mayor interés del pueblo dominicano y el mundo.